O sea, tiene que ver no con la característica, sino con la capacidad que vos le quieras dar. Ah, bien, ahí está. Bien, gracias. Bien. Y te digo más, Sofía. Yo habitualmente en la empresa que he estado, industriales al menos, cuando queremos indicar las familias, usamos tres dígitos, ni uno ni dos. ¿Por qué? Porque mnemotécnicamente es más fácil recordar el 100, 200, 300, 400, que no el 11, 12, 13, 14, 15. Es como que mentalmente se asocian más esos números. Y bueno, vos decís, si va de 100 a 200, en definitiva tres dígitos y estás teniendo nueve posibilidades. No tan así porque con los 50, 100, 150, 200, 250, en definitiva terminás pudiendo mencionar hasta 20 familias. Seguro 20, Buenas 20 tardes, familias. Francisco. ¿Cómo le va? No me parece que fue Santiago este. Ah, bueno. Sí, Este, perdón, profe, fui yo, se me activó el micrófono sin querer. eh, con 20 familias recontra que sobran para elencar familias. No son muy numerosas los conceptos de familia. Lo que sí comprendo de que es difícil de enganchar este concepto de familia. Es como que tenés que haber andado bastante manejando materiales para empezar a entender en tu empresa qué familias, qué considerar como familias de piezas. Bueno, ese es un ejercicio que harán y Daniel se los tirará por la cabeza y ustedes rezongarán y es un ida y vuelta y cuando estén trabajando van a ver que van a tener también algún grado de dificultad de definir la familia. Lo hemos tenido todo. Yo mismo he tenido siempre dificultad por allí en definir o designar alguna familia cuando me tocó codificar. Pero bueno, se va aprendiendo a los golpes esto acá. Lo que uno intenta acá es tirar algunos lineamientos mínimos para que ustedes tengan una base cuando les toque codificar. Que le aseguro que más del 70-80% de ustedes en su vida profesional les va a tocar este tema. Nosotros hemos tenido alumnos que en la calle han hecho codificaciones, me tocó recientemente uno, ingeniero mecánico, en este caso no fue un industrial. En una empresa en la que yo he estado, él hizo una recodificación de todo el sistema y utilizó lo que nosotros le hemos transmitido y le fue bastante bien, lo cual, bueno, me da mucha tranquilidad de que sirve para algo lo que le estamos enseñando. ¿Mm? Por lo menos en la parte de codificación. Lo otro no tengo duda que les va a servir. Porque todo lo otro, por más que lo lean, en ningún lado está escrito en la forma que nosotros se lo estamos transmitiendo. Como que son más profesionales y agarran la guitarra y entran a hablar, viste, de no sé qué cosas que no, en definitiva, nunca, yo me cansé de hacer cursos de planificación y control de la producción y muy pocos me sirvieron. En definitiva, todo lo que es educación te sirve, pero algunos más y otros menos. Y todo lo que he hecho, es decir, he sacado muy poco de los cursos que en la calle, porque te lo dan generalmente cosas que extraen de los libros, gente que no trabajó en planificación y que lee algo y lo transmite. Los libros están hechos muy sobre base científica, no sobre base práctica. Y no es tanto científico esto. Esto es muy práctico. Y hay que tener algunos conocimientos mínimos de qué cosas manejar en PICP, que son los tiempos, tanto tiempos de producción como definir los lotes, definir secuencias, definir qué hago primero, qué hago último, y después el seguimiento, el control. ¿Sí? ¿Cómo me organizo para planificar el PMP, para programar qué es lo que viene, todas las partes para qué es lo que viene, que ya estamos, ¿no?
La carga de máquinas que estamos viendo o el determinar el lead time forma parte de eso, de la programación ya. Que si no tenemos definidos esos temas, y no hay ningún software que nos sirva. Después ya terminamos esto, ya vamos a empezar con el MRP, que son software que sí, la mayoría de las empresas lo disponen, lo tienen. Y que si no lo tienen, y bueno, ustedes ya tienen el concepto de cómo trabaja un MRP, de que es una definición muy lógica de cómo programar. Y son los algoritmos que manejan los MRP. Y van a ver que les van a pedir, pero estos software para que trabajen les van a pedir datos. Y los datos, ¿cómo lo obtienen? Los datos que piden. Les van a pedir lead time. ¿Y cómo saben cuál es el lead time ustedes de una empresa? Les aseguro que la mayoría de las empresas los inventan a estos lead time. Si no lo inventan, tiran 40, 50, 60 días por las dudas. Entonces ahí la eficiencia o ahí se van al diablo los stocks sin saber realmente si hace falta eso o no. Pero bueno, esto es un poco la historia de nuestra materia. Escúchame, quería, si todavía no están todos, me parece. Quería agregar algunos comentarios ya te digo, en virtud de las consultas que estoy recibiendo, para recomendarles para que cuando tengan que hacer el TP2, no se olviden que primero, y está remarcado y lo decimos siempre, antes de codificar, tiene que clasificar. Y algunos yo veo que no clasifican, sino que se mandan directamente a hacer el código con una tabla, con una especie de estructura del código. Hasta ahora nadie viste bien que fueron consultas, pero nadie ha hecho la estructura del código, que además hay que presentarla, pero haciéndola te ayuda a entender qué estás haciendo, porque es normal, a todos nos pasa cuando estamos haciendo algo por ahí. Cuando lo terminamos y lo revisamos, decimos, no, le pifié, me desvié de lo que yo quería hacer. O sea, primero hay que pensar qué se quiere encontrar, para qué se va a usar el código, y por ahí, o sea, primero clasificar lo que yo tengo, y ahí nomás hacer la estructura y empezar a darle los valores a los dígitos que ustedes han definido para ver si realmente tienen capacidad para representar a los elementos que tienen que representar. ¿Qué pasa? Al no hacer bien una clasificación, yo veo que algunos grupos que me han consultado y me han mandado ejemplos, y me dicen, profe, voy bien, ¿les parece? Y la mayoría tiene una mezclan características que son, por ejemplo, de una pieza con el proceso que se le hace, ¿sí? O ponen en una categoría, muchos han elegido, no sé por qué, ponen componentes, que yo calculo que quieren decir piezas, pero después yo les contesto, componentes son todas las cosas, todos los elementos que estén en la lista de partes, o que estén en la mesa de luz, que ustedes miran la mesa de luz físicamente, todos los elementos que estén, incluida la materia prima, la pintura, todo lo que componga eso, lo que esté en la lista de partes, son componentes. Entonces, decir componentes, yo asocio que ustedes quisieran decir que son piezas por ahí. Pero abajo de componente, digamos, o subordinado, digamos, al primer dígito de componente, me meten materia prima. Y me meten el blanc, y me meten la pintura que hacen afuera de la empresa. O sea, mezclan procesos, mezclan montaje. Algunos me hablan de componentes montados. Y yo le digo, ojo, el componente montado o no montado. Ustedes cuando van a una casa de repuesto de auto, por ejemplo, ustedes no le dicen, che, dame un elemento montado. Y te va a decir, digo, ¿cuál? Y la lamparita de la luz trasera. No, ustedes van con la lamparita en la mano y dicen, quiero una lamparita de 10 vatios, con 2 patitas. ¿Me entienden? ¿Me explico? Ustedes están mezclando, están poniendo elementos montados, elementos fabricados,
elementos de ensamble. Uno me puso elementos de ensamble y me puso otro grupo que dice algo así como piezas montadas. Decir elementos de ensamble y piezas montadas, yo asocio que es lo mismo. O sea, y cualquiera de las dos formas que lo nombren está mal, porque el hecho de que una pieza sea montada o no sea montada tiene que ver con el proceso de fabricación y nos sirve para identificar esa lamparita que digo yo, que yo el día de mañana voy a ir a comprar como repuesto, por ejemplo. En el caso nuestro, esa piecita, esa patita, ese tirador, un tornillo, un lateral, es una pieza que si yo la voy a buscar al almacén, tiene que tener un código que me diga qué es esa pieza. No puede decir que es montada, que es ensamblada, que incluso hasta que es de madera. Por ahí de última no me interesa si de madera o de plástico el patín. Lo que me interesa es que sea un patín, primero. Después lo último, una de las últimas características, si quieren ponerle que es de nylon o de PVC, no estaría mal. Pero primero identifiquen que es un patín. ¿Mm? Y nada de mezclar características que las da el proceso, porque el proceso cambia. Esas piezas de ensamble, si yo el día de mañana a la mesa de luz agarro la lista de partes y se la doy a Collo, al ingeniero Collo, usted ármeme las mesas de luz en su empresa. Chao, desapareció el proceso, desapareció el interno, cambió todo. Sin embargo, el producto es, como dice la lista de partes, y físicamente es igual, ¿no es cierto? Nada más que yo no lo armo más, no lo fabrico más, lo compro terminado. Pero yo lo sigo comercializando, el producto va a ser exactamente igual. Entonces, decir que esa pieza se montó o no se montó no es algo permanente y no ayuda para identificarla. A todos, y ahora se lo recomiendo a los que están escuchando, les digo que lean, hay un ejemplito ahí de 4 hojas en la UV que dice cómo se clasifican los elementos industrialmente. Son 4 o 5 categorías. Y con eso ustedes pueden crear la primer familia que les va a englobar todas las piezas que ustedes tengan, todos los elementos que ustedes tengan. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Cuando tengan duda de una palabra, por ejemplo, pieza, conjunto, subconjunto, o como dijiste vos que nombraron recién, como lo nombraron componente Elemento, o componente. elemento, vayan y búsquenlo en el diccionario cómo define esa palabra la Real Academia o cómo la define la calle. Googleenla la palabra. Para eso ayuda muchísimo, yo lo sigo usando hoy día, no es que nosotros porque seamos docentes la conocemos toda también, pero ayuda mucho eso. Yo consulto muchas veces internet fijándome qué demonios quiere decir tal o cual palabra. ¿Estamos? Aprovechen eso también, que a internet hoy día ayuda muchísimo. ¿Mm? Sí, lo mismo, o sea, justamente para la definición exacta de una palabra, no solo lo que dice Mauricio, sino en ese ejemplo que habla cómo se clasifican los componentes que está en V, incluso dice que es una pieza. Me estoy acordando de un grupo que me puso las correderas, porque las correderas, pobrecita, se hacen, se pintan afuera, después se le pone la ruedita y los ejes, me la pusieron como un conjunto. Está bien, es un conjunto porque está compuesta de varias piezas, pero cuando llega a ese estado es una pieza sola, o sea, es una pieza terminada, que es de verdad un conjunto, pero es una pieza. Entonces eso, véanlo en ese ejemplo y no se confunde. Ustedes piensen cómo el almacén se lo va a mandar a la línea. El almacén le manda la pieza corredera derecha, corredera izquierda, ya como una cosa terminada. ¿Se entiende? Imaginen que esa corredera la compráramos terminada, en vez de fabricarla nosotros. Ustedes ni por casualidad le dirían conjunto a eso. Le dirían que es una pieza, porque ustedes reciben una cosa
indesarmable, ¿no es cierto? Entonces le dirían pieza sin lugar a duda. Bien, me preocupa el silencio. ¿Nadie tiene ninguna duda de esto que estuvimos diciendo? O le aclaré o le metí más duda en la cabeza, pero me gustaría que alguien comente algo. En Profe, varios años, sí, perdón, adelante. yo estoy un poco confundida porque en el ejemplo que dice clasificación de elementos, dice piezas en bruto y piezas terminadas. No sé si, creo que nosotros usamos esa clasificación y no sé si nos dijo que estaba mal o entendimos mal la corrección. No sé si así se puede clasificar también. Depende, no me acuerdo. Sí, me suena tu apellido, creo que sí, que me has hecho varias consultas, pero a ver, recórdame, ¿cómo hiciste vos las familias? Creo que era algo como pieza terminada Sí. y no sé, no me acuerdo porque ya lo borramos, pero era algo así, no sé, la pregunta sería si se puede clasificar así, en pieza en bruto y pieza terminada, como está Pero, en el ejemplo. claro, pero depende a qué le digas después vos piensa en bruto. Yo te digo, sí, el título está perfecto, pero después si vos como piensa en bruto me mete qué sé yo, un Corredera, por pedazo ejemplo. de chapa que cortaste y la sacaste a la mitad de un proceso y te voy a decir que no está mal, no está bien. Bueno, te ¿A qué acaba te de refieres? decir corredera. No sé si la escuchaste. Ah, no, perdón. Te dijo corredera, por ejemplo, como pieza en bruto. Ya No, digo que no, me parece. no. Es que, ahora, a ver, ¿qué entendés vos por pieza en bruto? Lo que veo en en el ejemplo es como una semi elaborada, entonces por eso pensaba en la corredera. Bueno, pero entonces no es en bruto, es semi elaborada. Semi elaborada ya está algo elaborado, ya tiene un proceso hecho. Eso la transforma en un semi elaborado, porque está entre el bruto y entre lo terminado. Es el O sea, a concepto de ver, semi elaborado. vos has visto, no me cabe duda, has visto el ejemplo de la clasificación que está en V y que creo que la vimos en clase, por lo menos en un rato así antes de comenzar la clase del día, lo mostré. Por ejemplo, hay una figura, hay una foto de un cigüeñal en bruto. ¿Por qué se dice que es un cigüeñal en bruto? Porque ese cigüeñal le falta todo el mecanizado. Entonces no se puede usar así como está. Probablemente también le podríamos llegar, y no te confundas, le podríamos llamar semi-elaborado, porque en realidad no es un tocho de fierro informe, sino que ya tiene la forma de un cigüeñal. Entonces a veces también se podría llamar a eso semi-elaborado. Ahora, vamos al caso de la corredera. La corredera, si vos le llamas bruto a la corredera sin pintar, está mal, porque la corredera en realidad ya está toda conformada con sus agujeros, o sea, ya es una pieza, desde el punto de vista de la chapa, ya está lista, solo que todavía le falta que la pinten. Entonces, esa sí no sería un bruto, sería un semi elaborado, porque ya tiene una elaboración. Después vos la pintas, se sigue completando la pieza, pero todavía, para el caso nuestro, no es una pieza terminada, porque como está pintadita, está más linda, pero le falta la ruedita. Entonces no se puede usar como una pieza terminada. Entonces se sigue llamando semi elaborado. Y después, cuando ya le pongas la ruedita, vos fíjate que con el número que toma, una vez que termina el proceso de ponerle la ruedita y el eje, es el número con el cual se usa y se monta en el montaje final. Entonces ahí ya pasa a ser una pieza terminada. A ¿Entendés? ver, ustedes podrían confundirse cuando hablan de bruto entre lo que llamamos materia prima y pieza en bruto. Técnicamente la calle un bruto o una pieza en bruto proviene de un forjado, de una fundición. A eso le llamamos pieza en bruto. Le llamamos materia prima a lo que es chapa, a lo que es pellet, a lo que es trozo de madera, que es todo lo que utilizan ustedes. Y vos seguime, Daniel, corregime si yo me Sí, estoy sí, sí, equivocando.
En todo lo, creo que en todo lo que ustedes tienen, no sé si tienen alguna pieza que se puede llamar pieza en bruto. No, no. Creo que todos son materia prima, que en Sí. definitiva es lo mismo, pero ¿qué sería el bruto? Como dijo Daniel, sería un semi elaborado, porque antes del bruto, ¿qué está? Y la materia prima que generó ese bruto. Cuando Daniel mostraba el cigüeñal forjado, detrás de eso hubo una materia prima para generar ese material forjado, que era acero. ¿Sí? Igual que un estampado de un engranaje o el estampado de una pieza, perdón, el forjado de un engranaje o el forjado de un eje, le llamamos bruto porque es la pieza así en bruto, como está sin ningún mecanizado, y tenemos que allí hacerle todos los mecanizados necesarios, le llamamos bruto. Y detrás de ese bruto hubo una materia prima. Y ustedes nacen de la materia prima sin pasar por un bruto porque no hacen ningún estampado, ningún forjado, ninguna fundición. Esto tal vez sí uno pueda entender que ustedes todavía se trastocan y no lo comprenden hasta que no les toque trabajar en la calle. No sé si con estos ejemplos que le di, seguro que algunos Sí. ya lo tomó y lo captó. Mauricio, Sí. permíteme compartir, porque lo que has dicho es lo que está puesto. Déjame compartir, así muestro la... Profe, una pregunta. Entonces, ¿no es Sí. correcto clasificar, por ejemplo, la chapa como materia prima, después como semi elaborado la corredera sin pintar y como una pieza terminada la corredera pintada ya y montada con las ruedas y todo eso? Yo entiendo que sí, que eso es correcto. Hay una sola cosa que no me gustó. Primero, o sea, anda despacio, así yo te voy diciendo hasta dónde está bien. Primero tenés la materia prima. Claro, que sería la chapa y el plástico, por ejemplo, en los tiradores. Sí, correcto. Después, cuando ya le haces un proceso, vos hablaste de la corredera cuando le estampas. Claro, digamos, Sí. antes de mandarla a pintar, Bueno, ¿cómo clasificarías eso? como semi elaborada. Perfecto. Y después que venga de pintar, Esa es la duda. ¿Ahí seguiría siendo semi elaborada? exacto, pero ¿por qué? No porque lo diga vos o yo, sino porque el proceso de esa pieza, que todavía no tiene el título de pieza, no se recibió de pieza, le falta que le monte la ruedita y el eje. ¿Se entiende? Porque Claro, y sin la y ruedita ahí y sí el sería la eje, pieza terminada. claro, el código S2021, que creo que es el que yo les doy, es al final de ese proceso, o sea, luego de estampado, pintado afuera y montado la ruedita y el eje, ahí se transforma en 2021 y se recibe, le dan el título de pieza, porque así está lista para poder ser utilizada. Mientras no tenga esas características, mientras no tenga terminado ese proceso, va a ser un semi elaborado. Por eso depende, no es tan directo. Están viendo lo que yo proyecto acá, ¿no es cierto? Hay que ver cómo es el proceso, pero normalmente, cuando yo lo explique esto, y es lo que estaba diciendo Mauricio, por ejemplo, acá dice piezas en bruto, y son todas estas piezas que son forjadas o fundidas, algunas son de aluminio, son inyectadas, que también yo puedo llamarla semi elaborada y no errarle, porque en realidad es lo de bruto porque está sin terminar. Y semi elaborada porque en realidad ya tuvo alguna elaboración, ya se le dio forma al metal en este caso. Entonces, no es un error llamarla semi elaborada. De todos modos, no es común, ¿no? Uno Sí, le llama sí, más elaborado después que está en la mitad de algún proceso de mecanizado. sí, está Pero bien, pero técnicamente tiene razón Daniel. claro, claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Fiat, cuando entraban las piezas, por ejemplo, fundidas, sí, se hacía el material en bruto, pero también aparecía en la descripción técnica semi-elaborado, porque ya tenía un grado de conformación el producto. Es como la corredera nuestra, cuando le hacemos la forma S o U que tenga, con los agujeritos que lleva, en el proceso estampado, pasa de ser una chapa, que es la materia prima, en una cosa semi-elaborada, que todavía le falta terminar el proceso. Entonces, este concepto es el mismo, pero hay que tener cuidado cómo se aplica.
Si vos me decís que es en bruto, por ahí te puedo llegar a decir que no, ¿no es cierto? Pero un semi-elaborado sí, en el caso nuestro. Y después la pieza, cuando está terminada, fíjate, acá tenés un caso, este buje amarillo está, después de haber sido fundido, se ha mecanizado, se ha roscado y se ha pintado. Esto, bueno, es una pieza sola, pero si esto tuviera otro componente y se usara con ese otro componente, como el caso nuestro, que lleva la ruedita y el eje, hasta que no tuviera esos elementos puestos, si el proceso lo indica, no se podría decir que es una pieza. Entonces, por eso, creo que era Sofía que me preguntabas. No, no era Sofía, era Col, que creo que era el apellido, no me acuerdo tu nombre. Sí, soy yo, ¿Sí? Rocío Calque. ¿Te cierra ahora más o menos lo que estamos diciendo con el caso nuestro? Sí, ahí me quedó más claro. ¿Te quedó Gracias. más claro? Perfecto. Y con respecto a los patines, que son de plástico, Sí, acá tendría que ser la materia prima del plástico, y después veo que salen como 5 y se usan solamente 3, no, 4. 4. En esa que salen 5, digamos, eso sería el semi elaborado y después el unitario sería la pieza final. No, Está bien y está no, mal. ¿por qué? Claro. No tiene nada que ver con No, la pero cantidad. ¿sabes por qué está mal? Yo digo que está más mal que bien. ¿Por qué? Porque del proceso, si vos lees el proceso, te salen 5, pero te salen 5 patines terminados. O sea, entra la materia prima, se inyecta, se cortan las rebadas, todo. Y lo que vos obtenés al final del proceso es la pieza. Y de a una, no 5, sino que piezas individuales. Y esas ya tienen categoría de piezas, pues ya terminó el proceso. No están unidas por la rama de fundición, ya están listas. Entonces, tenés que tener cuidado, lo que hay que mirar es el antes y el después del proceso. El antes es materia prima, pellets, y el después son las piezas que vos necesitas, digamos, las que fabricas. Después que vos necesites 5, 10, 1, 40, es un problema de que te lo está diciendo la lista de partes, pero no tiene nada que ver ni con la codificación ni con la categoría que tenga ese elemento. La categoría de pieza, repito, está porque ya finalizó su proceso. Vos no le haces más nada al patín. ¿Se entiende? Ahora, si el patín después llevara, qué sé yo, una pintura, y faltaría el proceso pintura, y bueno, el patín inyectado todavía no sería una pieza final, sería un semi elaborado. Recién al final del proceso de pintura sería una pieza. Por eso hay que ver, digamos, analizar cada caso, cómo se hace el proceso de fabricación. Y de vuelta acá, si vos el patín lo hubieras comprado, no tendrías duda de decir que es una pieza. ¿O me equivoco? Sí, se entiende. Perfecto. Hago ya que tengo la imagen de la materia prima. En la materia prima hay muchos también que se equivocan porque no clasifican primero, meten acero, madera, plástico, y después detrás de eso me meten estante, lateral, corredera. No, cuando ustedes clasifican la materia prima, tienen que clasificar la materia prima con sus características de materia prima, no poner atrás las piezas que yo fabrico con la materia prima. Las piezas que yo fabrico, el material, ¿a dónde se indica el material que va a llevar una pieza? Esto lo hemos dicho en clase, no en el código. ¿En dónde está indicado el material para fabricar una pieza? Nadie. Digan algo. No le En la vamos a lista de dar. partes. Más ¿En el o menos. Gocinto? ¿Cómo? ¿En el Gocinto? Sí y no. En la hoja O de sea, procesos. tampoco. Están nombrados en tus documentos. Pero hay un documento que sí o sí es donde dice el material inequívocamente de qué está hecha cada pieza.
en el plano del producto. Si ustedes tienen un plano que está dibujada la patita, el tirador, cualquier pieza, el lateral lo fabricamos nosotros, pero esa pieza tiene un plano que da las dimensiones, da un montón de características, y siempre en un plano, inclusive se lo pone normalmente en el rótulo del plano, dice el material con que se hace esa pieza. Hablando de Después, plano, cierto, en la lista de partes. hablando de plano, Daniel, creo que este año no hicimos mucho hincapié o en énfasis en eso, pero está de cajón, ¿no? De que todas estas piezas cuentan con un plano, ¿sí? De que ya no es materia de PICP, ¿no? Esto es materia de ingeniería de producto, que cuando hace la bill of material, hace un plano por cada material, ya lo vimos con las especificaciones funcionales y las especificaciones técnicas. Claro. Cómo nacía el producto, una especificación técnica concluye en un plano, a donde está indicado todas las medidas y las características del material que lo componen. ¿Sí? Exactamente. Con las especificaciones indudables que lleva cada pieza con cada material. ¿Sí? Algo que no lo hemos dicho también cuando hacen el código, es que ese número de código sería el número de plano también. Cuando va a buscar el plano de la pieza, lo busca con ese número de código. ¿Por qué le decimos esto? Porque hace 20, 30 años atrás, y Daniel lo habrá vivido, yo lo he vivido, existían dos números. Uno era el código de la pieza y había otro número que era el número de plano. Era como que tenía la pieza manejaba dos números la pieza. Y no tiene ningún sentido. Eso es algo que lo fui yo inculcando a través del tiempo, no es que la industria me lo copió a mí, ¿no? Pero es porque varios nos dimos cuenta en la vida profesional que era una pavada eso de manejar dos cosas, dos números distintos cuando estamos hablando de la misma pieza. Y se asocia entonces el código al número de plano, ¿sí? Que eso le quede claro cuando en la calle le hablen el número de plano, porque esto le va a suceder. El número de código, usted, el ingeniero de producto, fue inteligente y hizo un código, que ese código va a tener un plano donde están todos los datos que nosotros estamos diciendo. Pero esto les debe de quedar claro a ustedes que cada piecita de esas cuentan con un plano, ¿no? Con todas las dimensiones, las tolerancias, el material que la constituye, ¿sí? Ya como pieza terminada y cada conjunto igual. Cada conjunto tiene un plano de conjunto, como hay un plano de conjunto del producto final. ¿Sí? Que todo eso después se transforma. Hay otro ingrediente más que nosotros usamos para programar, que es la hoja de proceso, la ficha de proceso, que de ahí nosotros rescatamos la calificación de la mano de obra, rescatamos las máquinas que hacen falta, el tipo de operador y los tiempos fundamentales. Aparte de saber qué tipo de mano de obra, qué máquinas se procesa y qué tiempo lleva. Y eso nosotros lo usamos para saber calcular la necesidad de máquina, la necesidad de operario. Sí, digo, reafirmando lo que decís vos, por supuesto que lo vimos, cuando vimos todo desde la idea hasta llegar al producto que se empezaba a fabricar, vimos que justamente uno de los pasos era, una vez que estaba aprobado el prototipo, era hacer los planos, que lo mostramos, el dibujito de un plano, un ejemplo, dijimos que ahí se define el material, pero además es un repaso de lo que ustedes vieron en el sistema de representación. Porque el sistema de representación, cuando vieron, aunque sea ver el rótulo para ver qué medidas tenía, uno de los casilleros que tiene, para mí uno de los más importantes, tiene el número, que es el código o el número de plano, y tiene el material con que ese elemento debe ser fabricado. O sea que no es algo nuevo, como dice Mauricio, no es algo que sea de nuestra materia. Y la famosa... Y la FUM también, la fecha de última modificación, que también hemos hablado, también arranca en ese aprendizaje, digamos, el sistema de representación. Entendemos que el que no trabaja, al contrario del que ya esté trabajando en una empresa,
al ver 2, 3 planos, 5 planos que pasan por su mano, están por ahí arriba de un escritorio, uno de curioso lo mira y se da cuenta que esto que estamos diciendo es una cosa súper trivial, digamos, es algo que no hace falta estudiarlo, uno se da cuenta, ¿no es cierto? Y lo que dijeron en la lista de partes, en el GOSINTO, en el proceso, tienen razón que hay figura el material, pero no es el documento de origen. Después se usa ahí, ¿por qué? Porque, a ver, pregunto, a ver, vamos a hacer un repaso. ¿Por qué yo pondría el material? O sea, en este caso sería la materia prima de algo que yo fabrico, ¿no es cierto? De una pieza que yo fabrico. ¿Por qué tiene que estar en la lista de partes y en el GOSINTO? Porque es algo que hay que comprar para poder obtener el producto final, que es lo que busco con la lista de partes y el GOSINTO. Perfecto, perfecto. Y otra razón más, una es porque hay que comprarla. Si yo no la pongo en la lista de partes, no la compro porque no aparece en ningún lado, ¿no es cierto? Porque el plano, es verdad que después el plano también se mira, pero el plano está ya en un archivo o en un archivo informático y no es que todos los días lo estoy mirando. Pero si la lista de partes lo pide, ¿no es cierto? Cuando yo programo que voy a hacer mil mesas de luz, todo aquello que sea materia prima me va a salir que hay que comprarlo. Entonces ahí tiene que estar perfectamente explicitada, pero es la misma que está en el plano. O sea, el origen es en el plano. Pero hay otra razón más por el hecho, aparte de la compra, a ver si me lo dicen. ¿Por qué el material tiene que estar en la lista de partes? ¿Nadie? ¿Nadie se da cuenta? ¿Por los costos, profe? Podría ser también, pero sí, sí, perfecto, porque tiene que ver con el costo también, no solo de esa materia prima en particular, sino del producto todo, ¿no es cierto?, que está representado en la lista de partes. Pero además hay algo del día a día que tiene que ver con esto. La Te lo- planificación del stock. Exactamente, el stock, porque cuando a mí me dicen, este mes tengo que hacer 1000 mesas de luz, yo lo primero que tengo que hacer es ver cuánto stock de madera tengo, por ejemplo, o de acero tengo, y después voy a comprar lo que haga falta. ¿Se dan cuenta? O sea, y lo dijimos también en las primeras clases, las tres patas del MRP eran la lista de partes, o llámale OSINTO si querés en forma gráfica. ¿Por qué? Porque tiene las cantidades de cada, ahí sí hablamos de componentes, la cantidad de cada componente de un producto, materia prima, piezas, semielaborados, todo lo que ustedes quieran, está en la lista de partes. Y esa lista de partes con el plan maestro de producción y con el stock son las tres patas, o sea, un triángulo, ¿se acuerdan que había un dibujito que era un triángulo? Que me permite hacer la programación del requerimiento de materiales. Y además decíamos, ya que estamos todavía en los primeros prácticos, que decíamos que los errores que se cometieron en la lista de partes después se arrastraban y producían paradas de línea, producían falta de material, confusiones, ¿sí? Entonces, por eso tiene que estar perfecto, ¿no? Porque si no lo está, si le erramos la unidad de medida, si le erramos la cantidad, le erramos la descripción, le erramos en que nos falta algún elemento en la lista de partes, y si no figura, nadie lo va a comprar, nadie lo va a almacenar, el almacén no lo va a mandar a la línea porque no va a ser parte de ningún producto, si es que se llega a comprar algo por ahí. ¿Se entiende? O sea, por eso es tan importante todo esto. Es el arranque de la organización después para poder planificar. Daniel, Sí. hay que ir cortando esto porque entre el Sí, parcial que tenemos y todo no voy a poder transmitir sí, sí, nada de sí. las No, dudas no, que está quedaron bien. ayer. Perfecto, perfecto. Te devuelvo la pantalla. Vale. Eh,
Ahí está. Bueno, ¿se está viendo la proyección? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ayer habíamos quedado en esto y habíamos visto la primer parte, que era ir tirando todos los GAN, la liñita de producción para cada mes, que lo llevábamos los tiempos a días, y aquello que superaban los 20 días, como hemos tomado los meses de 20 días, acá todo igual, había que encasillarlos en 20 días. ¿Por qué encasillarlos en 20 días? Lo vamos a ver cuando terminemos todo esto, cuando veamos que cargamos, por ejemplo, 2 meses. Y acá lo estamos viendo, ¿se ve el puntero del mouse? sí, se ve. En sí, la sí. máquina 6.1. Entienden de que si después de esta rayita, que desde esta rayita hasta el día 20 hábil de diciembre, conforman los 20 días, yo me voy a ocupar parte del mes de noviembre y no voy a tener tiempo de hacer las piezas que necesite para el mes de diciembre. Voy a trazar la producción de diciembre. Por eso que una vez hechos los números, todo eso tiene que calzar perfectamente en 20 días. Y estos 20 días no son precisamente del 1 al 20. ¿Sí? Pueden ser del 1 al 20 las piezas que le toque del 1 al 20. Hay piezas que le tocan del 14 al 14, las piezas que tienen 20 días. Y hay las piezas que tienen menos días, como varias de estas acá, bueno, ¿desde dónde hasta dónde van? Y decíamos que todo esto lo hacíamos de alguna manera jugando, entre comillas, para ver qué es factible producir y qué lead time me lleva. Si yo tengo una empresa que sea capaz de trabajar con un 95% de transferencia de operación, esto significa que no hay falla de máquinas, que no hay falla de dispositivos, que no falta material para lograr esto. Porque el 95% de transferencia de operación solo me deja un día de posibilidad de pieza. Un día que me paro en alguna pieza y listo, de ahí en adelante paré toda la secuencia. ¿Eso está claro? ¿Qué es lo que sucede? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí teníamos un mes y habíamos llegado a los aproximadamente 45 días. Después sí, fíjense, ¿no? Y yo ayer les decía de que si todo el material lo traemos el día 12 o 13 de noviembre, siempre hablando del día 12 hábil o 13 hábil de noviembre, tengo material para empezar a trabajar con cualquiera de estas piezas acá. Acá empezaríamos con la A, sería la primera que comenzamos. Y fíjense que la A termina justo para terminar el 20 de enero, esta es la más comprometida de todas. Pero yo puedo empezar con la B, a lo mejor con la C, qué sé yo qué va a ser el jefe de taller en función a qué organización o qué orden interna tiene él. A esto me refería yo hace varias clases atrás cuando le dibujaba todas las operaciones y simulaba una línea de producción y le decía que lo que tenemos que programar es la línea, no máquina por máquina. Entonces yo le programo a la línea la cantidad de piezas que tiene que hacer para cada mes, pero no le digo qué día tiene que empezar una y terminar, porque no tengo forma de manejar y controlar eso desde la oficina si no estuviese soportado por un software de planificación finita que se llama, o los sistemas avanzados de programación y o planificación, que ya en el mundo los hay, pero nosotros no los disponemos por los costos que eso significa. No conozco en Argentina una empresa que lo disponga. Vamos a ver si en el curso del año, yo estoy trabajando ahora con la gente de extensión universitaria y la gente de Siemens, para incorporar a la facultad todo el paquete que Siemens tiene de software. Tiene CAD, tiene software para ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería en sistemas, tiene un software de PICP para nosotros, tiene software de dibujo asistido por computadora, tiene todo el paquete de software que necesita la industria 4.0.
Allí tal vez encontremos la herramienta que me resuelve estos trabajos. Pero bueno, no lo van a encontrar ustedes fácilmente en la calle. Entonces esto tienen que saber razonarlo. Aparte, ese mismo software, ya lo vamos a ver, le va a pedir para él hacer este GAN todos estos datos que están acá abajo. Le van a pedir, che, ¿cómo quiere trabajar? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Primer tema. Y ustedes van a tener que decir. Otra pregunta le va a hacer. ¿Qué pieza primera y qué pieza última? La prioridad que ustedes fijan. ¿Sí? Si va primero lo más difícil o primero lo más fácil. Y si ustedes no tienen estas bases de razonamiento que estamos charlando con ustedes, ¿qué le van a cargar al software? De vuelta empezamos a cargar basura. ¿Y qué nos va a devolver el software? Si cargamos basura, nos va a devolver basura de información. Por eso no tienen escapatoria, por más software que exista hoy día en el mundo, de conocer estos razonamientos, de razonar estos elementos. ¿Sí? Bien, cuando ustedes lo hagan esto, acá no dejen de sumar la cantidad de días que tienen para hacer un chequeo. Acá vemos que en este entorno, que es donde estarían trabajando todas las máquinas, y están los 20 operarios, 20, 19, 20, 21. Acá 22 estaría un poquito mal, pero bueno, no me preocupa tanto. Y ustedes háganlo y lo chequean, porque no les podría dar, por ejemplo, 20, 15, 25, 17. Ahí sí, si les da eso, algo dibujaron mal. Tienen que volver a replantearse cómo lo dibujaron. Si repetimos esto, háganme acordar un minuto antes de las 20, ¿no? Si repetimos esto 2 meses, vemos esto acá, y si repetimos 3 meses, vemos esto. Los espacios en blanco que vemos máquina parada o sin actividad tienen que ver con esas fracciones de máquina que veíamos, que habíamos calculado 3 máquinas y media y acá adoptamos 4, 1 máquina y media y acá adoptamos 2. Obviamente esas máquinas están subocupadas y esa subocupación se refleja en nuestro GAN con espacios en blanco, ¿no? En cambio, las máquinas que hemos calculado justo, que es la que daba 7 máquinas, creo que la máquina 3, fíjense en que están a pleno trabajando las 7 máquinas, ¿no? Bueno, mejor dicho, 6 máquinas y hay una séptima que trabaja un poco menos, pero fíjense en que es insignificante. De 7 máquinas son 2 días de trabajo que tendría para descansar las 7 máquinas. Lo otro está todo sobresaturado. Significa que es altamente probable que una situación de esta y esto se esté haciendo hora extra ante cualquier problema que exista, que va más allá de lo normal. ¿Por qué? No nos olvidemos que esto está hecho con tiempo presupuestable, no con estándar. Significa que ya tiene incorporado en su tiempo los tiempos históricos de parada de máquina, parada por falta de material, por ausencia de mano de obra, o hombre enfermo o accidentado. Tiene esa historia. Así que en la realidad, si mejoramos nuestra eficiencia, estos tiempos se achicarían. Y lo que una... Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Bien, esto es un caso extremo. Yo siempre digo japonesito, 95% de transferencia de operación. Y fíjense en que nos lleva 1 mes y medio de materia prima estoqueada. Si vamos al otro extremo, hago esto mismo pero sin transferencia de operación. Es decir, hago toda una máquina, todo el lote en una máquina, las 1150 piezas. Cuando la termino, las 1150, voy a la otra máquina que sigue y recién pongo en marcha la otra. Eso es transferencia cero. ¿Y a dónde voy a terminar? En esto, que está acá. ¿Sí? Y en lugar de comenzar acá, que terminaba el 17 o 18 de noviembre, el día hábil, o tenía que empezar a producir con una transferencia del 100%, me voy a que tengo que comenzar a trabajar los primeros días de agosto. Tengo que comenzar a trabajar los primeros días de agosto para 1 de diciembre poder emplear todas esas piezas ya terminadas a partir de la materia prima. ¿Pero esto qué significa? Que yo estoy inmovilizando material por 5 meses en lugar de 1 mes y medio. ¿Sí?
Ayer creo que una compañera no entendió bien esto y pedía un poco más de aclaración. La aclaración es lo que vemos reflejado acá. Y esto que vemos reflejado, si yo ahora lo copio 5 veces, ¿sí? Porque esto es para un solo mes. Todo esto que estamos elaborando, que se ve dibujado acá, esto GAN, es para producir el 1 de diciembre. Si yo ahora cargo lo que voy a usar el 1 de, el 1 de enero, si yo ahora cargo lo que voy a usar el 1 de febrero, cargo lo del 1 de marzo, lo del 1 de abril, y voy a encontrar todo esto lleno de dibujo ahora, ¿sí? Lo voy a encontrar parecido a esto acá, ¿sí? Que no me tomé, lamentablemente no me he tomado el trabajo de hacerlo, pero debería de haberlo hecho para que se den cuenta, pero me parece que es muy sencillo para que ustedes lo vean y se tienen que dar cuenta. Y bueno, no sé si quedó aclarado más o menos esto de los 5 meses de material parado, porque no se olviden que yo voy a tener todo esto lleno de operaciones y mis 20 operarios van a aparecer acá trabajando. Es decir, yo voy a contar 20 liñitas de esta por cada mes cuando yo llene todo la secuencia de programación. ¿Me explico en esto o es muy árido? ¿Se entiende? ¿A quién le queda duda? A ver, ¿y qué duda le queda? Vamos, sin temor, pregunten. No se queden porque, con temor porque yo la quiero hacer muy fácil. Fíjense en lo que usábamos en las fábricas hace 20 o 30 años atrás, que es esto mismo, ¿no? Pero nada más que hoy día acá a ustedes lo estamos usando como primera y única vez este ejercicio de simulación, no es que lo vamos a hacer siempre en la fábrica todos los meses, lo hacemos como única vez para definir el lead time. Y una vez que definí el lead time, que pueden ser o 5 meses o 45 días según la transferencia que adopte, y acá, ¿qué es lo que le aconsejo? La otra pregunta que van a hacer, ¿y qué transferencia tomo? Y si ustedes tienen duda en un caso así, y arranquen con el 50% de transferencia, que le va a dar un stock de entre 2 meses y medio y 3 meses de stock en lugar de 5 meses como este. Por lo menos la achican a la mitad. Y después, si eso anda bien, el 50% de transferencia, lo mejoran al 75%. Y ahí con el 75% pueden andar en 2 meses de transferencia. ¿Se entiende esto que digo? Tienen que hacerlo para verlo. Fíjense en nosotros, lo que utilizábamos años atrás. Hay un apunte que tienen ustedes colgado en la página que se llama De la planificación a la programación. Y habla de cosas históricas, ¿no? Tableros, cuando todo esto lo hacíamos con tableros colgados en la fábrica. Hay varios modelos de tableros. Este era el más común. Era un tablero metálico, sí. No sé si está proyectando algo, no se ve. ¿Eficienta no se ve? No. No, profe, no se ve la diapositiva. Y te digo, están faltando 5 minutos para las 8, ¿eh? Bueno. Oh, diablo, qué pavo que soy. En lugar de achicarlo, lo cerré al programa. Ahora sí, lo vamos a ver cuando volvamos, porque no va a quedar tiempo. A ver que lo busco. Rindo ahora para que evites ir para allá. ¿Cómo? Que rindo para que evites ir salido e ir para allá. Perdón, ¿me están haciendo alguna pregunta o un micrófono abierto que hay por ahí? Sí, no se escuchó, no sé qué dijeron. ¿Alguna pregunta? Me parece que era un micrófono abierto. Ah. Puede ser, sí me pareció.
Bueno, a ver ahora si lo proyecto. Ahí se ve el tablero eficiente. Sí, Teníamos tableros metálicos con barritas de distinto tamaño. Barritas de 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 4 días y de distintos colores. Y bueno, pieza por pieza íbamos pegando los GAN, esto mismo que hicimos con el Excel, lo hacíamos a mano con barritas imantadas en un tablero. Y teníamos, ahí estaba lo programado. Y diariamente, después uno se levantaba, iba a la línea a ver si estaban haciendo lo que estaba programado. Y bueno, y veníamos y corregíamos los desfasajes. Pero esto lo usábamos para programar, por ejemplo, fabricación de locomotoras o de vagones de ferrocarril, no para programar piezas de un auto, porque no andaría para eso. Porque este GAN lo utilizábamos para seguir la programación, pero son productos que son más parecidos a un proyecto, ¿sí? Por eso existe el Project Management, que se maneja como proyecto y uno utiliza estos GAN. En la programación de piezas de automóvil no utilizamos GAN. Esto que llegamos hasta ahora y el GAN que yo le estoy dando es pura y exclusivamente para determinar el posible lead time de mi proceso interno, que es el que después a mí me va a dar la seguridad de alimentar de datos a un sistema informático. ¿Estamos? Entonces, depende del tipo de programación, qué herramienta es la que yo utilizo. Pero el GAN es útil, a pesar de que van a encontrar algunos trasnochados por ahí que no pisó nunca viruta en su vida, que el GAN ya es obsoleto. Sí, la pestaña es obsoleto el GAN. No hay otra herramienta que la supere para entender gráficamente cómo son las cosas. ¿Sí? Que después no lo utilicemos, estamos de acuerdo. Pero yo con eso me ubico en el tiempo y en el espacio. Yo con esto defino un lead time y sé si es posible o no posible fabricar en 45 días, o necesito 50, o necesito 60, porque yo una vez que cargué todas las máquinas y puse todo ahí, y sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Estoy nivelando y controlando al pie la cantidad de rayitas que tengo, y si yo ya había hecho el cálculo previo de 20 operarios, y me está dando las 20 rayitas colocadas, 19, 20, 21, después ya está bien ahí. Bueno, eso me da el lead time que yo necesito para alargar la producción. Y listo, nunca más en una fábrica automotriz voy a utilizar un GAN o una industria. Simplemente a los efectos de cuando me digan, che, ¿cuál es el lead time? Y yo voy a necesitar esta herramienta. Mauricio, son casi las 8 ya, ¿eh? Bueno, nos vemos en 10 minutos. Suerte, chicos. Si yo tengo la I-57, me marca la computadora acá, pero puede estar mal. No, está bien, pero digo, faltan 3 minutos o 2. Ya estamos prácticamente. Sí, señor. Melissa Medina. A ver qué te equivocaste. Acá tenés la primera correcta, el horizonte de planificación. Ya se puede, profe, hacer la revisión igual. Había que esperar hasta las 8. Ah, podés revisarlo entonces. La pregunta 4 no respondiste, o sea, no respondiste 0. Que la 4, ¿cuál fue para vos? Indique qué causa determina el horizonte mínimo que le permite cambiar su programación. Y acá pusiste 2 cuando tenías que poner una sola y las 2 estuvieron mal. Claro, esa, porque me parecía que era la misma que ya me había tocado, entonces me confundí, digamos. No, acá tenías que poner que es el lead time de la pieza de más larga duración. Claro, está bien. Sí. Era lo mismo que la otra, por eso me confundí. Acá Pensé que era alguna trampita. Sí, no. No, tal vez yo no lo estudié bien en las preguntas. A ver, igual que otra. Claro, porque otra de las preguntas me preguntaba lo mismo. Tipo, en la segunda creo que me decía eso, elegí la de lead time de mayor duración.
y después me preguntaba lo mismo, digo, alguna trampa hay. Ah, sí, tenés razón que son las dos, tienen la misma respuesta, pero está preguntado distinto. No, Claro, por eso, uno decía mayor, otro menor, entonces ahí fue que me confundí. Pero está bien, profe, gracias. bien. No fue con la... No hacemos cosas así con trampa, ¿viste? Pero bueno, sí cometemos errores. Este no debería de tomarlo como un error, pero puede por ahí interpretarse como... Tendría que haber hecho una pregunta distinta, bueno, no haber repetido eso. No me avivé. Bueno, ¿se está viendo eficiente acá ahora? ¿El tablero? No. Sí, profe. Bien. Ese es un caso de tablero que se usaba, después venían otros sistemas como este, que en lugar de barras imantadas, esto imagínense en que el pizarrón ahí o la pizarra tiene todas ranuritas y uno de esas tiritas de papel las iba colocando en la ranurita para formar los ganos. Es mucho más piola el de tablero imantado, ¿no? Muchos de estos sistemas que se usaban, que fueron orígenes de la programación, hoy día no ha cambiado el razonamiento de ese origen. Lo que ha evolucionado es la tecnología que nos permite automatizar mucho de estos procesos. Pero el razonamiento no deja de estar en el cerebro de cada programador. Y las máquinas todavía no razonan. Las máquinas resuelven aplicando algoritmos en base a datos que te pide y que vos tenés que cargarle. Y estos datos son los que, gracias a Dios, nuestros cerebros son los que son capaces de razonar y que las máquinas aún no lo logran hacer. Este era otro sistema que mediante vos asignabas a cada operario con una tarjeta, este era un bodrio para manejarlo. Pero este sistema hoy día se aplica. Ustedes vayan a cualquier concesionario automotor a llevar su automóvil a reparar y van a ver tableros como este que está acá, a donde está de lunes a viernes, cada sector que hace asignado, como tienen cada empresa dividido su sector, y acá se llena de tarjetitas de qué operario le está haciendo qué cosa a qué auto. En la medida que van entrando los servicios, van llenando estos casilleros con las tarjetitas para saber qué operario tiene asignado. Y acá no existe la posibilidad que haya sobreasignación. Sí existe, pero los concesionarios, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabaja un médico? ¿Cómo se programa un médico? Y asignando turnos. Un médico tiene calculado cuánto tiempo le va a asignar, y fíjense que todo es cuestión de horas, ¿no? También el médico habla de horas. Él tiene calculado a cada paciente cuánta hora le va a llamar, o cuántas fracciones de hora o minuto lo va a atender. Y la mayoría depende del médico. Hay médicos muy, desaforados por el dinero y te dan 10 minutos, ¿viste? Y en una hora te atienden a 5 pacientes. Ponerle que algún paciente que siempre les pasa, le demora más tiempo y bueno, ahí los turnos se van. El caso que vos llegás, que tenía turno a las 5 y te atienden a las 5:30 o a las 6. Hay doctores que no, que ellos predisponen o 45 minutos, o hay algunos otros que hasta 1 hora preasignan a cada paciente. Quiere decir que ellos están dispuestos a trabajar 10 horas y van a dar turno a 10 personas. Y ya saturaron su carga horaria. ¿Sí? Los que tienen 30 minutos y trabajan 8 horas asignarán turno para 16. Por eso es que te pedís turno. Las concesionarias son igual. Las concesionarias te dan turno. No es que vos vas a llegar y te va a decir, vení mañana. No, te van a decir, vení. Se fijan en esto. ¿Por qué? Porque en la medida que van dando turno en función a la tipología de actividad que tienen que hacerle a tu auto,
que ellos ya tienen tablas de tiempo preestablecido por cada tarea que vos te puedas imaginar que hace falta hacer un auto. Ellos tienen todo un libro donde tienen predeterminados los tiempos que le demanda cada tarea. Igual que los estándares que medimos con cronómetro para los mecanizados de las piezas, ellos tienen todo predeterminado. Obviamente que hay casos que le puede fallar porque una tuerca se le oxidó, se le rompió. Esto pasa lo mismo que pasa en la industria. Se nos rompió una máquina, se nos rompió una mecha y bueno, hay que salir del paso. Y ahí es donde se les puede atrasar el turno y tendrán que quedarse 0 horas extras para terminar lo que se comprometieron en el día. Igual que el médico, que en lugar de irse a las 8 de la noche, se tuvo que ir hasta las 9 de la noche porque tuvo un paciente que le demandó más tiempo, o un paciente que le llegó tarde, no le llegó en lugar de caerle a las 5, le cayó a las 5:30. Pues se enojan mucho los médicos, los dentistas, cuando vos llegás fuera de horario. ¿Por qué? Pues lo tienen todo calculado así. Y bueno, le podés caer a cualquier hora, tenés que respetar esa programación que te da el médico. ¿Me entendieron esta otra parte? Esta es otra forma de programar. Pero siempre, sea el médico, sea el concesionario, sea el mecanizado, sea el que hace galletitas, sea el que hace yogur, leche pasteurizada, chorizo, lo que el demonio quiera, siempre el tiempo es el que programa, ¿sí? Entonces, hay un tiempo preestablecido para cada actividad. Y si vos sos un individuo que no tenés ni secundaria hecha, tenés hecho primaria y tenés un taller de auto, pero esto lo vas a aprender a manejar los tiempos. Porque si no, tenés conflictos todos los días con los clientes, te reputean mal porque le decís, vení mañana a buscar el auto y vos vas mañana y el auto no está o está todo desarmado. Y bueno, vení mañana de vuelta y cae mañana y todavía no lo terminó porque le vino el amigo o 2 o 3 amigos después que vos te fuiste con el auto de ellos y listo, te pasó el tuyo al fondo y empezó a atender a los amigos. Esto es común también en la industria automotriz, no digo en Ford o Renault, pero sí el que trabaja para Ford y Renault, a uno lo atiende más rápido que el otro, al que mejor paga, al que más presión ejerce. Entonces vos, y esto también es una de las reglas de heurística que van a encontrar en el apunte ahí de la planificación a la programación. A ver, vale la pena que lo veamos ya que estamos. El apunte era este mismo. ¿Dónde demonios está? No, me pasé. Ya lo vamos a ver más en detalle, este apunte, la semana que viene. Pero vamos a ver muy breve acá las cosas, porque vamos a estar repitiendo un montón de cosas. Acá están las reglas de prioridad local, no. Secuencia heurística, regla de prioridad local. Sí, señor. Estos son los conceptos que utilizamos en la calle y hacemos una mezcla de ellos. Primero en llegar, primero en ser atendidos. Los trabajos largos atrasan al resto. Lo que hablábamos de qué es lo que elegimos cuando tenemos un paquete ya predefinido para hacer, qué es lo que hacemos primero y qué es lo que hacemos último. Si usamos la regla del primero, acá cuando se habla del primero llegar, es como el turno del médico, ¿no? O el turno del mecánico o el turno del concesionario. Acá también hay clientes, hay empresas de mecanizadoras que atienden al cliente, si primero pidió FIA, responden a FIA, y si después cayó Volkswagen, hacen la de Volkswagen. Primero llegar y primero ser atendido. Este es un concepto y una regla. ¿Sí? Un concepto de una regla que se llama secuencia heurística, que después son utilizados con los algoritmos de cálculo. Pero acá te lo aclara, los trabajos largos atrasan al resto. Por eso que cuando ya tenemos el paquete previamente definido, es como que elegimos hacer primero lo más fácil y lo más difícil para lo último. Pero esto es la mentalidad de algunos. Tiempo de menor procesamiento, ¿sí? Origina menores tiempos de terminación y menores work in process, trabajo en proceso. Esta es la inversa de la primera, ¿no?
Bueno, primero hago lo más corto, lo que yo les decía. Fecha de vencimiento más temprana. Esto es otra cosa que se tiene en cuenta también. Che, de todo este paquete que tengo acá de distintos clientes, ¿cuál es el que me la pide antes? ¿Sí? Algunos me la piden para el 20 de enero, otro para el 30 de enero, otro para el 15 de enero, otra para el 10 de febrero. Y bueno, hago primero el que me la pide para la fecha más temprana de entrega, independientemente de los tiempos de procesamiento. Otro concepto que se utiliza. Bueno, la holgura mínima de pedido y la razón crítica, que ¿cuáles son? La holgura mínima de pedido. H es la holgura. Delta T el tiempo disponible y TR el tiempo de procesamiento. Entonces, ¿cuál era el concepto? La holgura mínima de pedido, la que hago primero. Tiene que ver con las más rápidas, ¿no? Si es 0, se termina justo a tiempo. La razón crítica es delta T sobre TR, siendo RC menor a 1, no hay tiempo. Y si RC igual a 1, es justo a tiempo. Esto lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Hay un montón de cosas que la tecnología aún no lo ha definido, es decir, no ha dicho qué es lo más concreto y correcto. Y te lo deja al hombre a la definición, gracias a Dios, ¿sí? Que tenemos nosotros la opción de tomar decisiones ante una máquina. Fíjense que el año pasado sucedió, ya todos conocen lo que es el Tesla, el auto automático que se maneja solo. Sí, profe. Todo el mundo, alguno que no sepa, diga, yo no sé de qué habla. El Mash que hoy día está con los Bitcoin y que revolucionó el mundo que los Bitcoin. Creo que John, se llama el nombre, John Match, creo que es. Mush, se escribe M-U-S-C-H, creo, algo por el estilo. Uno que tiene cara de... Elon Musk, profe. ¿Cómo? Elon Musk. Elon Musk, bien. Él es el que ha desarrollado todo esto de los autos automáticos que se manejan solos. Ha habido varios accidentes con estos autos que se manejan solos, choques, han intervenido en accidentes de tráfico, cosa que ha llamado mucho la atención y han estudiado qué es lo que pasó, en qué falló la tecnología. ¿Y qué han descubierto? De que en ese tipo de accidentes que han tenido estos autos, si hubiese habido un conductor humano, no hubiese habido el accidente. Un conductor humano con reacciones normales, no manejando borracho ni drogado, y no estos tarados que manejan sin saber manejar, sino pensando en gente que está experimentada en conducción. Espera, no me digas eso. Han descubierto de que el hombre reacciona más rápido que la tecnología del Tesla ante un evento así raro, algo que se presenta que terminó provocando un accidente. El Tesla no supo cómo reaccionar a tiempo y han descubierto que el cerebro humano reacciona varios segundos más rápido que lo que reaccionó el sistema que tiene Tesla creado, o sería lo que le llamamos los algoritmos que maneja la máquina para tomar decisiones y a dónde girar, frenar, notable, ¿no? Bueno, ahora están mejorando los algoritmos para que no sea superior. Lo van a lograr, es decir, van a lograr llegar a ser superiores al ser humano. Pero mientras tanto le cuesta, ¿no? Es decir, el cuerpo humano es algo que es fabuloso en muchos aspectos y cerebralmente, fíjense, ni ellos creían lo que estaban descubriendo, porque pensaban que tenían algo muy superior a la reacción del ser humano. Pero como habían tenido algunos accidentes, comenzaron a estudiar qué pasaba y descubrieron eso. Y si es cordobés, más rápido todavía. Si es cordobés, más rápido. Así que no, gracias a Dios todavía tenemos para trabajar el ser humano.
Bueno, chicos, no sé, algo que quieran que repasemos de los GAN. Hola. Lo que tienen que hacer ahora es ponerse a trabajar. Yo siempre le digo, muchachos, en este país lo que hace falta es trabajar. Si todo el mundo trabajara como deberíamos de trabajar, este país no tendría los problemas que tiene. ¿Sí? Y ustedes lo que tienen que hacer ahora es eso, trabajar, ensayar con estos cuadritos, moverlo para un lado, moverlo para el otro, hacerlo con el 95%, 90% de transferencia, hacer lo mismo sin transferencia, después dibujar los intermedios, y ahí van a entrar a descubrir qué es lo que sucede con el término transferencia, cómo vos achicás. Con el tema transferencia no mejorás los tiempos, no mejorás como es la carga de máquina, no mejorás la necesidad de mano de obra, pero sí mejorás el tiempo de entrega o lead time, lo cual significa mejorar la inmovilización de capitales de stock parados en la fábrica, lo cual ya es un avance muy importante. Y algo te permite también tener una respuesta para el cliente más rápido. Pues si yo tengo una fábrica organizada de estas características, con una transferencia cero, como el ejemplo que ven proyectado en pantalla, y yo no puedo tocar ningún programa por lo menos de 6 meses para adelante, ¿sí? Porque acá, ¿cuál es la pieza de más larga duración? Y esta que estamos viendo. Son todas que me demoran los 5 meses esto. Quiere decir que yo por 5 meses no puedo tocar ningún programa. Cualquier cliente nuevo que me aparezca, yo no, de acá, yo me tengo primero a sentar a ver si tengo horas disponibles allá después de acá 5 meses adelante. Y si no, tengo todo ocupado ya por 5 meses, no puedo manejar nada. En cambio, si mi lead time son de 45 días, fíjense cómo ya mejoro mi respuesta al cliente. Un cliente me llega, oye, de acá a 2 meses te puedo entregar la producción. Un cliente nuevo que está entrando con una pieza nueva que me agrega a mi sistema. ¿Sí? Porque ese lead time es el que me maneja a mí los tiempos que yo puedo cambiar o no la programación, agregar cosas, sacar cosas, cambiar cosas. Fíjese en todas las ventajas que me aporta lead time breves. Pero ese lead time breves me exige a trabajar con transferencia. Y esa transferencia me obliga a tener todo bien, la maquinaria, la mano de obra. Pues yo paro algo y se me para todo agua abajo. Cuando mi transferencia es del 90%. Pero qué linda empresa que tendría si yo logro trabajar al 90% de transferencia. Qué eficiente que soy. Y si aparte mis pérdidas no son del 20 ni del 30 o 40%, he trabajado en fábricas, en industria, de 40% de pérdida. En total lo bancaba la planta madre que estaba en Brasil o estaba en Estados Unidos, y cuando estábamos en FIA nos bancaba Doña Italia, y siempre vivíamos así, ¿viste? Había épocas que, por supuesto, nosotros mandábamos boguita para allá, ¿no? Para Italia, porque tampoco los italianos son tan tontos de siempre bancarnos. Pero es como que no nos calentábamos mucho. Nos calentamos cuando vemos que la cosa está muy brava. Che, acá se va todo al diablo, y ahí sí nos entrábamos a mover. Si no, ¿qué importa? Un mes más, un mes menos, 100 pesos más, 100 pesos menos. ¿A quién cuerno le importa? Cuando no sale de tu bolsillo no te cuesta a vos. Por eso digo, van a trabajar en la calle, piensen como dueños de la plata si quieren ser buenos. Aunque no sean dueños, pero van a hacer trabajos buenos. Dice que ustedes son los dueños. Si no, esto tenemos que ir a vivir en un país socialista y que todo se vaya, vivimos todos felices y contentos, somos todos iguales. Son de allá y pasamos a la política, ¿no? Y se pudre todo. No entremos en esa, pero es una realidad.
existen los dos extremos, ¿no? Entonces no podemos estar tampoco en los extremos, parémonos en un camino del medio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna puteada a alguien que no le guste lo que digo? Acepto la discusión. No tengo drama. Profe, tengo una consulta. Señor. El porcentaje de transferencia, ¿cómo lo definimos estando en la fábrica realmente? ¿O es algo que se va dando a través de lo que vos vas viendo y consultando? Sí, sí, es algo que ya vos vas a una fábrica, seguramente lo tienen definido, ¿sí? Y si no va surgiendo naturalmente, así como naturalmente, si vos no equilibrás una línea de montaje, porque son muy burros todos los empleados y técnicos que tiene esa fábrica tomada, los oficinistas, los muchachos que van a estar trabajando en la línea de montaje, ellos mismos van a ir con el tiempo equilibrando las operaciones y dividiéndose el trabajo, ellos se van a poner de acuerdo porque van a ver que tuvo un desastre. Si vos no lo haces, lo van a hacer ellos con el tiempo, ¿sí? Si alguien no lo estudia previamente. Y en el mecanizado pasa algo parecido. Si nadie lo estudia previamente, pero vos tenés una línea a cargo que haces todo esto, vos te vas a dar cuenta de que cuando estás haciéndole de agujero a 1000 piezas, y esas 1000 piezas demorás 10 días para agujerearlas, por ejemplo, y después del agujero va la brocha, si vos mismo te vas dando cuenta de que, che, ya tengo agujereada, ya puedo poner en marcha la fresadora. La brocha, si fuera la brocha. Y si va a un torno, ya empezás a tornearla. Y cuando te das cuenta de que el torno te consumió todas las piezas y todavía la perforadora no terminó, ya para la próxima vez va a estudiar este desfasaje en tiempo. Y va a decir, no, che, entonces tengo que largar el torno cuando yo tenga acá por lo menos el 50% terminado. Y así vos va, es como ir aprendiendo... se llama programar a caballo de la acción, un dicho así que hay, porque lo vas aprendiendo y desarrollando a medida que lo vas haciendo. Como nadie lo planificó ni lo definió previamente, que es el ejercicio que estamos haciendo ahora, el ejercicio previo, entonces vos haces este ejercicio previo y vas con el hombre de la planta y decís, che, vos podés, y el tipo te va a mirar, ya lo estoy haciendo así. Y si no lo estás haciendo, entonces ya te pones de acuerdo y decís, no, negro, mira que esto se puede mejorar. Y siempre hay gente que está muy predispuesta en las organizaciones y acepta sugerencias y se puede trabajar, depende de cómo lo planteas vos. Si vos vas con el escudo de ingeniero, ya sonaste, ¿viste? Mejor que vaya con la cabecita bacha, modestamente, aprendiendo de él algo, de lo que te transmite, porque si no te van a hacer la vida imposible. Esto es otra cuestión natural en las empresas. Ya al profesional le tienen bronca de entrada, porque generalmente es cierto, somos ingenieros y no sabemos hacer el agujero a una pieza. Me ha pasado a mí. Yo fui a conducir una línea de mecanizado y nunca los tornos lo había visto en los libros. Ustedes ya a esta altura ni libros leen, así que no lo ven ni siquiera en los libros. Yo ni en los libros había visto lo que era un torno. Entonces tenés mucha resistencia de la gente, decir, ¿quién cuerno es este? Porque tiene el título, no viene acá a mandar. Y bueno, tenés que hacer tu manejo humano para llegar a la gente de alguna manera y que te obedezcan o te acepten. Y no te obedezcan porque vos tenés el látigo. Porque esto es lo importante, llegar a ser líder en la organización. No jefe porque tuviste la suerte y te nombraron jefe porque tenés un título. Esa es la ventaja de tener un título. Yo, gracias a Dios, en mi vida la he desarrollado y he vivido por tener bueno, tengo varios títulos, ¿no? Pero fundamentalmente por haber sido ingeniero.
Eso te abre las puertas en muchísimos lugares. Hasta el día de hoy yo sigo trabajando. Yo tengo 73 años. Gracias a Dios voy a pedir un trabajo y me dan, y me llaman, y me ofrecen. Puedo ahí seguir asesorando. Yo tengo toda una trayectoria. Y tengo varios estudios, es decir, he terminado ingeniería, después hice especialista en ingeniería y seguridad en el trabajo, hice la maestría en docencia universitaria, bueno, eso me sirve para enseñar, nada más, pero después hice un máster de administración de empresa. Yo cada 10 años me clavé un post universitario, ¿sí? Dejé los últimos 2 décadas, dejé porque ya me cansé, pero sigo haciendo un montón de cursitos y cosas que aparecen, todas estas tecnologías nuevas, estoy siempre metido y viendo. Jamás dejé de estudiar y ustedes jamás van a dejar de estudiar en su vida. ¿Por qué? Porque, aparte, imagínense, yo cuando me recibí la computadora no existía, no existían los celulares. Y usábamos regla de cálculo para hacer los cálculos. No teníamos ni calculadora, existía cuando yo hice la carrera de ingeniería mecánica. ¿Sí? Usábamos, ustedes ni sé si saben lo que es una regla de cálculo. No teníamos la máquina esta que ahora rápidamente hacemos una operación, multiplicamos, restamos, dividimos, sacamos logaritmos. Logaritmos, pero teníamos libros con tabla de logaritmo, entrar en los libros. Y a ustedes les va a pasar algo muy parecido. La evolución dice que va mucho más rápido inclusive. Así que de acá a 20 años la vida para ustedes no va a ser ni parecida a lo que la facultad le hemos enseñado. Van a ver seguramente un montonazo de cosas nuevas que van a estar obligados a aprenderlas. O en cursos, o en internet. Les digo, tengan cuidado, por internet también se aprende, pero hay que elegir a quién demonio escuchan, porque de 10 cosas que aparecen en internet, 2 o 3 son buenas. Las otras 8, tengan cuidado porque van a comprar pescado podrido, ¿sí? Van a escuchar tipos que saben menos que ustedes y se largan a hablar y a enseñar por internet, una cosa de loco. Yo con Daniel siempre nos reímos porque con Daniel nos gusta mucho seguir las construcciones mecánicas y esto acá y por ahí, qué sé yo, cómo fabricar por decir un bolazo, no sé, una conservadora de hielo o algo que lleve algún proceso de soldadura con algunas perforados. Y lo que vemos, lo que hacen, gente que trabaja sin máscara, sin guantes, soldando, cada locura. Es decir, ¿cómo demonios este tipo se animó a hacer eso? Porque está mal enseñando, la gente no viene enseñando. Porque vos ves eso y lo va a repetir tal cual. Y no sabés que hay un montón de normas, por ejemplo, de seguridad. Vos tenés que cuidarte tu vida, tenés que cuidar tu cuerpo en el trabajo que haces. Si no, vas a quedar destruido en 10 o 20 años trabajando y usando tu cuerpo mal. Bueno, algo muy común en la generación nueva, ¿no? Que a mí me afectó también en la generación vieja. A mí siempre me gustó mucho la música, los equipos de audio. Desde muy joven gasté dinero y fabricaba equipos de audio, fabricaba baffles. Por ende, escuchaba música a mucho volumen, ¿no? Y terminé sordo. Y hoy día es peor esta circunstancia porque en aquella época no existía la cantidad de boliches bailables y toda la jarana que hoy día se dispone, ¿sí? Y yo lo veo a mis hijos y los puteo a mis hijos, ¿viste? Che, tengan cuidado cuando escuchen música, cuiden el volumen. Y bueno, las discotecas no podés hablar con un tipo al lado del otro porque ponen la música, un volumen. Y ustedes van a terminar sordos mal cuando sean gente mayor. Mal, acuérdense. Yo se lo digo a mi hijo. Nuestra generación, muy poco llegamos sordos a la edad, a la vejez. Yo soy uno que llegó con los oídos bastante afectados. Pero bueno, porque me gustó mucho la música. Pero no tenía opción, como tienen ustedes ahora, de ir a un boliche y tener los bochinches que se escuchan en los boliches. O en la calle, los autos, las motos. Antes no existía esta locura. Y esto está escrito, ¿no? De que nuestra actual juventud, uno de los problemas que va a tener en su madurez o en su adultez va a ser la dificultad auditiva.
Vayan a la fábrica y vean cómo las fábricas importantes, la gente está con la sordina, y si vos te sacás la sordina te suspenden, o ¿Y por qué te tienen que suspender? Vos decís, che, yo soy dueño de mi oído, y no, te suspenden porque en definitiva hay toda una cadena de riesgo que siempre lo paga la empresa, el riesgo. Después vos vas a hacer juicio a la empresa porque culpa del trabajo te dejó sordo. La empresa tiene que demostrar de que el pavo fuiste vos, que la empresa te dio todo y el que arriba te sancionó 2 o 3 veces por no obedecer las normas. Listo, con eso andá a reclamarle a Mongolito Flores tu problema auditivo, si no hiciste caso a las normas de seguridad. Bueno, así hay un montonazo de cosas que van sucediendo, ¿no? En la vida. No sé por qué terminé con esto, yo por ahí me pierdo. Pero bueno, deben quedar poco escuchándome ya. Sí, Mauricio, yo voy yendo para mecánica. Ah, es cierto que tenemos mecánica, me olvidé de los chicos mecánicos. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Vamos, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Sí, profe. Profe, Sí, ¿le puedo molestar un segundo rápido? dale. Nosotros tenemos un problema con lo que vendrían a ser las correderas. Nosotros habíamos separado las correderas pintadas de las correderas sin pintar, y ahora con las dudas que tuvimos al principio de la clase, decidimos meter las correderas pintadas y sin pintar en semi-elaborado. ¿Eso estaría bien? O lo que dijo Daniel recién, sí, está bien. Sí, Porque nosotros habíamos hecho el mismo error que nuestros compañeros de ponerlas en bruto o no bruto. Entonces después se nos ocurrió en juntar